Bueno, tengan todos y todas buenos días. El día de hoy vamos a revisar lo que quedó de breve tarea, que era la lectura la primera lectura del curso, que correspondía al texto. Para eso voy a compartir mi pantalla. Eh, Evolución de la didáctica de la matemática. También antes de comenzar, quisiera mencionar que el día de hoy la clase va a ser, va a terminar, vamos a tener los primeros bloques solamente de la clase, puesto que me toca asistir a una reunión de práctica. Y a esas reuniones no puedo faltar y esas reuniones dependen del horario de los colegios, de las escuelas, de los liceos, etcétera. Y no puedo suspenderla, lamentablemente. Sin embargo, va a quedar una breve actividad que se las voy a explicar antes de terminar la clase, para que utilicen, bueno, usted verá, pues se utiliza ese tiempo que no va a tener la clase conmigo después del primer bloque, o si lo va a hacer durante la semana. Y para eso me gustaría saber qué tanto pudimos revisar y leer el artículo que quedó propuesto la semana pasada, antes de entrar, digamos, en él, que era evolución de la didáctica de las matemáticas. Se leyó, ¿cierto? Sí, me dice Roberto, perfecto. Ah, genial, genial, genial. Ya, entonces vamos a poder ir interactuando con ciertas preguntas o recuerdos, por ejemplo. Eh, lo primero que trata este texto es la problemática de la didáctica. Y aquí me gustaría pedir opiniones respecto tanto de su propia interpretación a partir de lo que leyó, o lo que usted leyó, lo que usted recuerda, o los apuntes que tomó, qué es la problemática de la didáctica, o qué entenderemos nosotros como problemática de la didáctica. ¿Qué entenderemos por problemática de la didáctica? Bueno, a grandes rasgos, o de forma más sucinta, vamos a entender la problemática de la didáctica en algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se aprende? Y cómo se enseña, evidentemente. O sea, esas son las grandes preguntas de la didáctica, o las preguntas que nos interesan a nosotros como profesores y profesoras de matemática. ¿Cómo se aprende matemática? ¿Cómo se enseña matemática? Obviamente, si me pregunto esto, cómo se aprende y cómo se enseña matemáticas, tengo que preguntarme qué hay que tener en cuenta, qué debo tener en cuenta para enseñar mejor. ¿Cuáles son qué conocimientos debiese tener? Y obviamente, ¿qué debo tener en cuenta para que mis estudiantes aprendan mejor? ¿Qué deben tener en cuenta ellos? ¿Cómo puedo ayudarles a aprender mejor? ¿De acuerdo? Para esta respuesta, para responder estas preguntas, existen tres principales enfoques, o al menos así se establece en el artículo que ustedes leyeron. En las primeras, digamos, las primeras 10, 12 páginas del artículo. Porque después, al final, ese artículo se torna sumamente específico respecto a uno de los modelos didácticos. Pero lo que más me interesa a mí en este punto es esta diferenciación inicial que se hace de tres enfoques.
y que estos enfoques se pueden entender de forma cronológica. También se pueden entender en la forma en que desarrollan esta problemática de la didáctica o resuelven este problema de la didáctica. O sea, también se diferencian, aparte de diferenciarse de forma cronológica, es decir, dependiendo de en qué momento aparecieron, también se diferencian en el nivel de solución que pueden dar las y los docentes al problema didáctico. Se supone que somos nosotros los que estamos llamados a resolver estos problemas didácticos. El primero es el periodo preclásico, a grandes rasgos un periodo primordial y que prevaleció durante siglos, muchísimos siglos, respecto a la problemática didáctica, porque una de las cosas que vamos a notar durante este curso es que los principales avances en la didáctica, y en la didáctica de la matemática en particular, son del siglo XX y siglo XXI, de la segunda mitad del siglo XX, y lo que llevamos del siglo XXI, y uno se pregunta, ¿pero acaso esta problemática no existía antes? Y ahí uno puede recordar ciertos hechos históricos, por ejemplo, la geometría como la conocemos nosotros, la geometría euclidiana, toda esta sistematización de la geometría euclidiana, Euclides la escribe para enseñarla. O sea, es la geometría técnica que se usa, que de hecho las principales obras de Euclides son dos. Una es los elementos de Euclides, los elementos de la geometría, pero hay otra que es un trazado de óptica que utiliza estos conceptos de geometría de forma técnica. Y para poder enseñar estos conceptos de geometría de forma técnica, se crea este otro texto. La nomenclatura que nosotros tenemos, por ejemplo, para la teoría de conjuntos o para las funciones, se hizo pensando en su enseñanza. Estamos hablando del siglo XVIII, XVII, XVIII. Y los grandes matemáticos de estos siglos, Euler, Riemann, Abel, no sé. Y ellos se regían en torno a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en este periodo clásico. O sea, es un periodo sumamente amplio. Y en términos históricos y también de la epistemología tiene sentido. Tiene sentido que sea tan amplio. Luego tenemos el periodo clásico, una forma de sistematizar esta problemática dándole un carácter más científico al problema. Y al darle un carácter científico, es posible entonces estudiarlo, perfeccionarlo, mejorarlo. Y finalmente, lo que vamos a entender como didáctica fundamental. Como didáctica fundamental. Que es una ampliación de los conceptos o preceptos de este periodo clásico. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? De acuerdo. De acuerdo, Roberto, Damaris, gracias. Entonces, ¿cómo comprendemos o qué características tenía este periodo clásico? Lo primero es que considera a la enseñanza un arte, o sea, una cosa o sea, no casi, de talento. O sea, y como tal, como arte, como la enseñanza es un arte, no se puede analizar o controlar. ¿Ya? Y aquí uno dice,
Mira, este periodo es de por lo menos unos 70, 80 años atrás y más. Es decir, es una manera de pensar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas que ha sido superada. Y yo no creo que eso sea así. No creo que el periodo preclásico sea un periodo superado o que la forma de pensar la enseñanza de la matemática sea superada. ¿Ya? Es precientífica. ¿Por qué es precientífica? Porque no considera sus preceptos, sus concepciones, sus ideas como objetos de estudio, como algo susceptible de ser estudiado. Y aquí está una de las razones por las que yo creo que este periodo todavía persiste. El éxito y el fracaso depende del, entre comillas, talento del docente. O sea, ella es una gran profesora, es seca. Él es un excelente profesor. ¿Por qué? Tiene talento. Nació para esto. Ella es buena para las matemáticas. Él es bueno para las matemáticas. Como si viniese de cuna, de genética. No entiendo cómo mi hijo es tan malo para las matemáticas si yo tenía solo buenas notas en esa asignatura. ¿Por qué? Como si eh, la genética te transmitiera eso. Y creer que tanto el aprendizaje es un talento como la enseñanza es un talento, es pensar que no se puede trastocar, que no se puede analizar y que no se puede controlar. Por eso es precientífica. Por eso es precientífica. Entonces, estas ideas están sumamente arraigadas. Esta es una opinión, pero esta es una opinión basada en mi experiencia, en muchos, bueno, no muchos, pero algunos años trabajando en colegio y trabajando también en formación docente. Hay una sensación implícita de que el éxito o el fracaso depende del talento del docente, de la profesora o del profesor. La profesora es talentosa, la profesora eh, resuelve problemáticas didácticas que emergen en su aula por talento, porque es talentosa. No porque sea una persona que haya estudiado, no porque sea una persona eh, que esté preparada para aquello. Ahora, ¿creen ustedes que en todo el proceso de enseñanza como el de aprendizaje, es decir, tanto del estudiante como del docente, hay un grado de talento? Aún así, a pesar de lo que yo estoy diciendo, o sea, nada aquí es absoluto. Por tanto, ¿creen ustedes que aún así hay un grado de talento? Sí, Nicolás Rivas dice que sí, sí. Pero aún así, el profe no es solo talento, claro, claro que sí, claro que sí. O sea, no puedo solamente ser talentoso si no planifico, si no me lo pienso esto antes de hacerlo. No basta solo con el talento. De hecho, yo por lo menos no considero grandes profesores o profesoras aquellos que a partir de su, entre comillas, talento, improvisan una clase. No, la clase se tiene que planificar. Uno tiene que tratar de controlar la mayor cantidad de variables posibles. Sin embargo, el proceso de enseñanza-aprendizaje es tan dinámico que siempre surge algo. Y cuando surja algo, yo hago uso de mi conocimiento, de aquello con lo que me he preparado. Usted antes de ir a trabajar, antes de que le entreguen su título y pueda decir soy profesora de matemáticas, soy profesor de matemáticas, pasó años de estudio, literalmente años de estudio, años de preparación. ¿Ya?
Me van a disculpar a lo mejor quienes no sean asiduos al fútbol o quienes no sean simpatizantes del fútbol por el ejemplo, pero quienes tengan memoria deportiva reciente recordarán que el año 2015, cuando Chile gana su primera Copa América ante Argentina, el primer tiro libre, o sea, el primer penal lo lanza Matías Fernández. Y golpea la pelota de una forma que entra prácticamente en un rincón, en una esquina, de forma casi perfecta. De hecho, los comentaristas de fútbol argentino decían, si es posible en un penal hacer un golazo, este es. Y uno se pregunta, o sea, este futbolista, quienes han seguido su carrera desde hace muchos años, el 14, como dijo el 14 de los blancos es un crack. El 14 de los blancos es un crack. Todos quienes sabemos de fútbol algo, sabemos que Matías Fernández es un tipo muy talentoso, sumamente talentoso. Pero eso que hizo ese día y en ese momento no es talento, no es producto de su talento, nace a partir de su talento, pero es algo que él practicó y que él practicó mucho y que él planificó mucho, esa experiencia, exacto, Nicolás, esa experiencia y, y planificación, o sea, imagínate tú ese momento futbolístico, con toda la adrenalina que hay ahí, con un estadio de 50 y tantas mil personas, alentándote o gritando, en el que tú tienes que caminar desde el centro de la cancha hasta el punto de penal. Esa caminata también se nota la experiencia. También, todo eso es práctica, claro, Bárbara. Todo eso, todo eso es práctica. Entonces, de pronto, mira, el ejemplo, no, puede que el ejemplo sea pésimo, en el sentido de que aquí estamos hablando de educación matemática. Eh, ya me sacaré ejemplos de otro ámbito, ¿ya? No, no, no todo, no, o sea, el fútbol no es mi única afición, ¿ya? Eh, mira, un ejemplo para sacarlo de un ambiente, a lo mejor, de un ambiente distinto. Una de las razones de lo rápido que fue la conquista eh, musulmán de la península ibérica en el siglo octavo, en el año 700 y algo. Los visigodos en aquella época, que era el reino que controlaba el tema en la península ibérica, venían de guerras internas, muchísimas guerras internas. De hecho, había una guerra interna entre los hijos del anterior rey, eh, que reclamaban su derecho al trono, y un rey puesto por la nobleza de los visigodos, que era Rodrigo. Eh, y, y son masacrados, entre comillas, o sea, masacrados derechamente en poco tiempo, en muy poco tiempo, por los musulmanes del norte de África. Y uno se pregunta por qué. Bueno, estos musulmanes del norte de África venían de, no sé, 100 años de guerras y de conquistas desde la península arábiga, cuando nace el Islam, hasta llegar a España. Entonces, para ellos, ellos se encontraron con un ejército o con una sociedad que no estaba acostumbrada a eso, que no había tenido práctica de eso, que solo se había centrado en los últimos 300 años en luchas de poder interna. Y la diferencia, y teniendo y pudiendo tener eh, generales, etcétera, de talentosos, pero sin experiencia, sin la más mínima experiencia. ¿Ya? Y el último ejemplo que les quisiera dar, no sé si alguno de ustedes vio la serie Gambito de Dama de Netflix. Sí. Y quienes no la vieron, aunque no sepan jugar al ajedrez, yo se las recomiendo porque es una serie de muy pocos capítulos, cuya historia sí, depende,
100% de la práctica del ajedrez, pero que aún así se puede disfrutar si yo no entiendo mucho o si no sé jugar al ajedrez. Hay un momento en donde la protagonista, eh, Elizabeth Harmon, juega contra, bueno, ninguno de los jugadores que aparecen ahí son jugadores reales que existieron en aquella época. Sin embargo, están inspirados en jugadores reales. Juega contra el campeón mundial en, en México. Y ella había ganado muchos torneos, de hecho era vicecampeona norteamericana, a base de, obviamente, de un talento que ella tenía y de un grado de estudio al que no le daba mucha importancia en aquella época. Y se choca con este deportista ruso, este deportista soviético, que está preparado para prácticamente todo. Y ella dice, no puede ser que una persona se aprenda cada jugada de memoria. Y para quienes somos aficionados al ajedrez sabemos que no es memoria, que es práctica, que es estudio, que es preparación. Yo no me puedo, o sea, con la cantidad de jugadas posibles que tiene el ajedrez, que son millones y millones y millones, no me las puedo aprender de memoria. Pero sí puedo aprender tácticas, sí puedo aprender figuras, etcétera. Así que este periodo preclásico, volviendo nuevamente a esto, este periodo preclásico es precientífico, puesto que supone que el éxito o el fracaso depende del talento. Luego tenemos el periodo clásico. ¿Qué características tiene este periodo clásico? Oye, lo de los otros dos ejemplos me los rebusqué un poquito ahora para no dejar la sensación de que solamente hablo de fútbol, ¿ya? Tengo otras aficiones. Una de ellas es la historia. Primero, considera que la problemática o el proceso de enseñar y de aprender es un proceso psicocognitivo, es decir, asociado a la psicología y a la cognición, es decir, a cómo se genera el conocimiento. Segundo, se fundamenta, por tanto, en la psicología educativa. O sea, va y toma de la psicología ideas y preceptos para resolver sus problemas didácticos. Principales autores, algunos fueron, claro, salieron nombrados la semana pasada. Vygotsky, Piaget, Brunner, Ausubel, Skinner, aquí no lo escribí, pero Burrus Skinner, quien inspiró el nombre del personaje de Los Simpson, Seymour Skinner, o Pavlov, que estudian cómo se genera el conocimiento y que, por ejemplo, consideran algunos, los más o sea, los cronológicamente anteriores, eh, consideran que el aprendizaje se puede dar por eh, condicionamiento. El clásico ejemplo del perro de Pavlov, no sé si les suena, el experimento del perro de Pavlov. ¿Sí? Davaris, usted sería tan amable de contarnos hacia grandes rasgos qué sabe de ese experimento. A ver, aquí Roberto me dice, disculpen, voy a leer lo que dice. Dice, profe, otro ejemplo también sería poder saber identificar cuando una función posee una asíntota vertical, obliqua o horizontal sin tener que utilizar la fórmula, sino que solo analizando la función, grado de exponente, restricciones en radicales, aplicando la experiencia. Claro, claro que sí, pero esa experiencia proviene de cosas que yo aprendí, obviamente, ¿cierto? Sí, sí, me gusta el ejemplo. Yo no sé si alguien me puede contar eh, si recuerda, vio o leyó algo sobre el experimento de Pavlov y el perrito.
Profesor, ¿me escucha? Se escucha perfecto. Ya. Lo que recuerdo era que a través de consistía el experimento en que él tocaba la campana, quería que cada vez que tocara la campana, el perro tuviera la sensación de que iba a comer. Algo así recuerdo, no, no es mucho. Sí, sí, por ahí va. Condicionamiento clásico, dice Ana Nieto. Exacto. Cada vez que iban a alimentar al perrito, tocaban una campana. Cada vez que alimentaban al perrito, tocaban una campana. Y con el tiempo, el perrito asoció, hizo esa conexión neuronal y eso ya se ha demostrado que el aprendizaje nace o que este condicionamiento nace de conexiones neuronales que uno hace. Bueno, este condicionamiento surgió. Entonces, el perrito hizo la conexión entre que el sonido de la campana eh, anunciaba que iba a comer. Entonces le empezaba a salivar, a babear. Llegó a un punto en que solamente escuchando el sonido de la campana él babeaba, independiente de que si le daban comida o no. Ahora, estas técnicas de condicionamiento, tanto positivo como negativo, en el que doy un premio si se hace lo que quiero o doy un castigo si se hace lo que no quiero, lo que no estoy buscando potenciar, se usa mucho en el adiestramiento canino. Y pronto, muy pronto, los investigadores se dieron cuenta que el proceso de enseñanza y aprendizaje con personas era mucho más complejo. Y entonces me falta Pavlov, me falta Skinner, me falta Thorndike, eh, pero no es lo que más me importa en este momento, ¿ya? ¿Qué otras características tiene? Amplía, obviamente, pero no demasiado la problemática del profesor. ¿Cuál es la problemática del profesor? Cómo enseñar, cómo hacer que mis estudiantes aprendan aquello que quiero enseñar. ¿Ya? Segundo, el saber didáctico proviene de otras disciplinas, de la psicología infantil, de la psicocognición. ¿Ya? O sea, no somos los profesores y profesoras de matemáticas quienes tenemos este saber didáctico. Nosotros lo utilizamos. O sea, el saber didáctico es técnico y da al docente herramientas. Y aquí quiero centrarme. A propósito, quiero volver un poquito al tema del perrito de Pavlov y el condicionamiento. Hay algunos ejemplos en la comedia. Tranquilo, Pablo, no hay problema. Ningún problema. Hay algunos ejemplos en la comedia. En la serie Big Bang Theory hay un momento en donde el personaje, bueno, para quien no la vio, para quien no la vio, uno de los conflictos de la serie que genera situaciones cómicas es que hay uno de los protagonistas que tiene una pareja y el otro amigo no se lleva muy bien con su pareja y él le dice, oye, llévate un poquito mejor con mi pareja. Entonces, él para eliminar de aquella persona las cosas que no le gustan, comienza a hacer condicionamiento. Cada vez que hacía algo que a él le parecía bien, le regalaba un chocolate. Entonces, y tenía cierto efecto. Tenía cierto efecto. Y el otro ejemplo es en la serie Malcolm. No sé si alguien vio esa serie. Sí, mira, gracias por recordarme la naranja mecánica, en donde a través de refuerzos negativos, hacen que el protagonista deje, bueno, tampoco sin hacer ningún spoiler, la película trata de a todo esto, para quienes la vieron, es una película futurista, porque es una película de los años 70 ambientada en el año 1995. Fíjate lo que es eso para nosotros, que hay películas futuristas de ciencia ficción ambientadas en el año 95, o la película Volver al Futuro, donde el protagonista llega al año 2015. Eh, es una persona muy malvada en el sentido más palpable de lo que significa la palabra, y cambian en un momento esto a partir de refuerzos negativos.
El ejemplo que quería dar no quiero hablar más de la naranja mecánica por si alguien no la vio, no quiero dar ningún spoiler, pero si no la ha visto, véala. Ya son cosas hay ciertas películas que uno tiene que ver en la vida. Decía en la serie Malcolm, los padres de Malcolm, Lois y Hal, cada vez que tenían, puedo decirlo de una manera muy elegante, encuentros maritales, prendían una vela aromática. Y lo habían hecho tantos años que el olor de aquella vela aromática ya les predisponía. Entonces sus hijos notaron eso y cada vez que ellos se metían en problemas y que los padres los iban a regañar, castigar, retar, como usted quiera decirle, uno de ellos prendía la velita. Entonces los padres no podían seguir dando el castigo o retando o llamando la atención de sus hijos porque el olor ya los tenía predispuestos. ¿Ya? Evidentemente, el aprendizaje de nuestros jóvenes, niños, niñas, adolescentes, es mucho más complejo, mucho más complejo que un estímulo, que una causa-efecto. Es multivariable. Pero este periodo clásico lo que da es entregar herramientas al profesor. Herramientas. Entrego herramientas que el profesor no puede controlar, porque ese saber didáctico no proviene de él. Es como un taladro. Yo puedo usar un taladro en mi casa para hacer un agujero. Sin embargo, puedo utilizarlo sin saber toda la ingeniería, la electrónica y la física que hay detrás de por qué cada vez que yo enchufo eso a la corriente eléctrica, aprieto un botoncito y gira algo. Puedo manejar mi vehículo, mi auto, sin saber toda la ingeniería que hay detrás de los motores de combustión interna. Puedo enseñar matemáticas sin saber todo lo que hay detrás de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática porque son externos a mí, vienen de otra disciplina. Entonces, este periodo clásico tiene dos focos principales. Uno es el aprendizaje del alumno. Está la idea aquí de aprendizaje significativo y es la psicología la que entrega estas herramientas de aprendizaje significativo. Y segundo, obviamente el pensamiento del profesor, ¿ya? Promueve el conocimiento del profesor, el objeto primario es el pensamiento del profesor, sin embargo, no es el profesor el que puede trastocar estas ideas. De hecho, estas ideas sobre el aprendizaje de las matemáticas, por ejemplo, siguen en este periodo siendo incuestionables, o al menos no son un objeto de estudio para los profesores y profesoras. Hasta este punto, no sé si hay preguntas, dudas, quejas, reclamos. Ya, Bárbara Damery me dicen que no. Yo siempre agradezco el que estén atentos y atentas. No me voy a aprender los rostros, obviamente. Roberto también, pero sí uno va aprendiendo ahí ciertos nombres. Luego, Roberto Isidora, gracias. Este periodo, estas ideas, evidentemente tienen limitaciones. No quiero con esto decir que el siguiente periodo, que es en el que nos encontramos hoy, no las tenga. ¿Ya? En cualquier disciplina humana no existe la panacea, como me parece que lo mencioné la semana pasada, no existe la panacea, no existe algo que lo solucione todo, y menos en la didáctica.
menos en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Menos acá. Entonces, ¿cuáles son? Sus nociones son incuestionables y eso evidentemente es una limitación. Si no puedo cuestionarlo, no lo puedo mejorar, no lo puedo cambiar, no lo puedo revisar. Está condicionada por fenómenos psicológicos. Y uno se pregunta, ¿y eso por qué es una limitación? Porque al estar condicionada por fenómenos psicológicos escapa, profe, ¿va muy rápido o soy yo con mucho sueño? No sé. Puede ser un poquito de ambos, un poquito de aquí, un poquito de allá, pero qué bueno que me lo mencione, porque estábamos hablando de las limitaciones, ¿ya? Entonces, resumiendo, primero este periodo clásico lo que hace es dar un carácter un poco más científico al proceso de enseñanza y aprendizaje. Y se nutre u obtiene sus ideas, sus soluciones a partir de la psicología. Y esta forma de verlo o de solucionar el problema didáctico tiene evidentemente ciertas limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Lo primero, que para los profesores sus nociones, sus ideas, aquello que se entrega o que se explica es incuestionable. ¿Por qué es incuestionable? Porque no somos psicólogos. No podemos cuestionar aquello que no sabemos. ¿Y eso por qué es un problema o por qué es una limitación? Bueno, evidentemente, si algo no lo puedo cuestionar, estoy limitado a solucionarlo o a investigarlo. Segundo, está condicionada por fenómenos psicológicos. Parece redundante y parece que uno, por lo menos a mí me cuesta un poquito entender por qué el hecho de que esté condicionada por fenómenos psicológicos sea una limitación. Porque hasta el momento, o sea, sin considerar el hecho de que sus nociones son incuestionables, parece entregar eh, verdaderas soluciones a la problemática didáctica. Pero el hecho de que esté condicionada por fenómenos psicológicos deja fuera de esta condicionante o de estos fenómenos algunos fenómenos que no son psicológicos. O sea, al centrarse en nociones incuestionables y solamente psicológicas, dejo fuera muchísimas otras. Esto supone entonces una reducción de lo didáctico. Reduce todo lo didáctico a lo psicológico. Y ahí también cabe preguntarse entonces, bajo esta perspectiva, los problemas que se dan o las dificultades para enseñar el concepto, por ejemplo, de sistemas de ecuaciones de 2×2, contenido que hoy por hoy se ve en primero medio, esos problemas son idénticos, son iguales, son homólogos, son análogos a los problemas que se da si estudio logaritmos, por ejemplo, o geometría, o los problemas que da o la forma que tengo que planificar la enseñanza de la geometría debe ser igual a la enseñanza del álgebra, o la aritmética, o la estadística, o las probabilidades. Por eso reducir lo didáctico a lo psicológico es una limitación, porque no estoy considerando problemáticas propias del objeto matemático. Entonces, como decíamos hace un ratito, y esto se repite evidentemente, que el saber didáctico es un saber
técnico en este periodo clásico. No concibe la didáctica de la matemática como una disciplina científica. ¿Y qué significa que algo sea una disciplina científica? De que tiene un modelo para el estudio, que tiene variables, que es posible ser perfeccionado, que es posible ser estudiado, etc. Luego de este periodo clásico, tenemos el periodo en el que nos encontramos actualmente de la didáctica fundamental, los últimos 40, 50 años. Que busca ampliar estas ideas clásicas, estas ideas del periodo clásico, integrando objetos paracientíficos, es decir, que no son científicos, en científicos. Transforma objetos que en el periodo clásico no eran científicos en objetos que son científicos, que pueden ser objeto de estudio, de sistematización. Surge, evidentemente, por problemas que quedan sin resolver en el periodo clásico, en esta visión más clásica de la didáctica. ¿Ya? En este punto quisiera mencionar que cuando decimos periodo clásico o visión clásica, no nos referimos a una visión conservadora. Todo lo contrario, la verdad es que era bastante disruptiva en el periodo histórico en el que surgió. Traslada problemáticas desde la psicología a la didáctica. O sea, lo que hace es apropiarse de ciertas problemáticas para ser resueltas en la didáctica fundamental. Por ejemplo, la motivación del estudiante. Se podía entender en la didáctica clásica como un problema psicológico la motivación. Pero existen marcos didácticos o modelos en el que la motivación está muy relacionada al concepto de contrato didáctico. Y no sé si les suena esa frase, contrato didáctico. ¿No? Yo tengo aquí en mi apunte, sí suena bastante. No. Ya, mira. Voy a mostrarles un pequeño video. Cuando yo suba esto a YouTube, esta clase, me la van a desmonetizar, pero da lo mismo porque en realidad las únicas visitas que tengo son las de ustedes. No, gracias. No, gracias. Mira, de hecho ayer estuve viendo este video del Chavo del Ocho. Un humor muy setentero, obviamente. Puede que a usted no le cause gracia, pero voy a poner una parte en específico del video. Espérame, un segundito, que está... No tengo ninguna app. No tengo ninguna app que me permita saltar la publicidad, que me quite la publicidad de los videos. Antes de poner el video en la parte que a mí me parece que es interesante,
o que creo que puede ser un ejemplo de aquello que les digo. Les comento que este video cortito habla de un chiste que le cuenta el Chavo del Ocho al profesor Girafales, en el que le pregunta cuál es el animal que come con la cola y él le dice, no sé, todos, le dice el Chavo, porque ni modo que se quiten la cola para comérsela, para comer, y al profesor Girafales le causa mucha gracia ese chiste e intenta contárselo a Kiko. Les voy a compartir el audio de mi computadora y voy a pausar el video luego de que de aquel ejemplo que quiero mostrarlo para ver si ustedes me pueden comprender aquello. Atentos, por favor. ¿Tú sabes cuál es el animal que come con la cola? ¿Sí? El elefante. El elefante come con la cola. Sí, pero con la cola de adelante que se llama trompa. Esa es la nariz del elefante. Por eso digo que esa es la nariz. Entonces, ¿cuál es el animal que come con la cola? Todos. ¿No me preguntas por qué? No, usted es mi profesor en la escuela y si usted dice que todos los animales comen con la cola, no tengo por qué dudarlo. Pero es un chiste, Kiko. Todos los animales comen con la cola porque ni modo que se la quiten para comer. Bueno, a mí me pareció un buen chascarrillo. Debe serlo. Perdón lo... No sé si me escuchan. Perdón lo burdo del ejemplo. Sí, perfecto. Kiko da cuenta en el video de qué es el contrato didáctico. ¿Alguien me puede decir en qué momento Kiko habla de este contrato didáctico? Cuando Kiko le dice al profesor Girafales que si él es el profesor y tiene que creer lo que él dice. Exacto. Usted que afirma que lo que él dice es correcto, eso mismo. O sea, usted dice que todos los animales comen con la cola, usted es el profesor. ¿Por qué tengo que dudarlo si usted es el profesor? Así como cuando nuestra mamá nos dice, porque sí, porque yo lo digo, porque soy tu mamá. Bueno, ¿por qué tengo que cuestionarla? Y ahí hay que tener ojo como profesores y profesoras, porque ese contrato didáctico es tácito. Es decir, no se dice y sin embargo se hace. Mis estudiantes, sus estudiantes, van a considerar que todo aquello que usted dice es correcto. Y como decía el... Profe, Sí, perdón. disculpe que la interrumpa, es que estoy de acuerdo con eso, pero yo, en mi ejemplo, yo a mi estudiante le decía que yo podía equivocarme, que yo era humana y que todos nos podíamos equivocar y que se tiene que cuestionar todo, que no porque yo se los diga es totalmente cierto. Mira, Entonces eso lo hacía cuestionarse y indagar otra forma de pensar de lo mismo que les decía, y que no tan solo se siguen a que solo hay una forma, sino que hay más de una. Entonces, sí. como que yo encuentro que no está hecho ese acto didáctico que usted dice, pero como profesores y nuevos profesores deberíamos como erradicar ese pensamiento, según yo. O sea, no sé si erradicar o borrar, pero sí tener ese cuidado. O sea, Nicolás dice que igual la sociedad ha creado eso. Sí. Antiguamente el profe era la voz de la verdad. Pablo dice, lo que hace la ICI incita a que ellos puedan generar un pensamiento propio sobre un tema. O sea, tengo que tener cierta confianza en aquello que hace mi profesor o profesora. O sea, sus estudiantes, Isidora, deben confiar en que usted sabe aquello que sabe de lo que está hablando. Sin embargo, una confianza ciega, viene ingresando un número. Le doy la bienvenida a la estudiante o al estudiante que acaba de ingresar. Le voy a pedir que cambie su nombre del número por su nombre real. A menos que realmente se llame así, como un número. Eh,
volviendo. Es importante que parte de este contrato didáctico se dé, que nuestros estudiantes confíen en aquello que hacemos. No obstante, una confianza ciega o regirnos bajo esto de forma estricta puede ser sumamente nocivo para el pensamiento crítico. Considero que aquello que nos cuenta Isidora es valioso, es bastante valioso. Es algo que yo también hago mucho en mi clase. Por ejemplo, el admitir que hay ciertas preguntas que uno no puede responder inmediatamente. De hecho, mi tesis de pregrado surgió de una pregunta que no pude contestar a un estudiante. Y al que le dije, dame un tiempo y te respondo. Hoy no tengo esa respuesta. Tiene que haber un contrato didáctico en el sentido de la confianza que se da respecto a lo que se genera en la clase, en el aula, pero ese contrato didáctico se puede trastocar, no es 100%, o sea, no es a rajatabla como lo dice el personaje cómico que acabamos de ver. ¿Ya? Así que yo no diría erradicar, sí trastocar, cuestionar, Pero, modificar. profe, yo me refería a erradicar a esos profesores que sí lo ven así como no, que yo tengo la razón. De hecho, yo fui a uno de esos cursos donde yo estaba, o sea, no, en el mismo colegio, en un segundo básico, había un cartel que decía, recuerda estas reglas. La primera regla decía, la profesora tiene la razón. Y la segunda Oh, decía, si la profesora no tiene la razón, recuerda la primera regla. oh, No sé si se entiende. ya sé lo que Y o yo sea, así sí, te que entiendo. que Sí, daba vuelta con eso. o sea, es que la primera regla sea que la profesora tiene la razón, es fuerte, pues sumamente fuerte eso. Eso. Y la segunda, mira, y si no la tiene, igual léete la primera. O sea, es bueno, yo hago un chiste siempre cuando me dicen, profesor, ¿tiene un corrector? Y le digo, no tengo corrector porque nunca me equivoco. Evidentemente es un chiste. Y les digo, una vez me equivoqué y fue una vez que pensé que me había equivocado. Es un chiste, evidentemente, Es que, pero, profe, es que eso lo pero digo yo porque los profes de matemáticas están súper como generalizados en que estamos, ellos no se pueden equivocar, y eso yo le digo a mis estudiantes que eso es mentira, porque el profesor que les diga que no se puede equivocar no existe, y tratan de verse como dioses porque no es tan así. Yo les digo igual que no es que no tenga el dominio del conocimiento, sino que ellos aprenden de mí como yo aprendo de ellos, porque yo puedo decir una respuesta, pero no es totalmente fidedigna si ellos encuentran que hay algo que no funciona o que no que no le cuadra, que no. da el sentido. Y ahí es como el cuestionamiento que se dan y surgen conversaciones bastante interesantes de niños de séptimo básico. Entonces, encuentro que creo que es importante que nosotros como profesores hagamos cuestionar a nuestros estudiantes de lo que realmente es verdad, porque ellos mismos pueden entrar a conjeturas y a análisis y a tesis o formas de encontrar otra respuesta. Darle No sé si crédito a los entiendes. estudiantes en el fondo, es Claro, creer en ellos, porque lo que estás haciendo es creer en ellos. Eh, Más allá del chiste barato, digamos, pero la afirmación de que tú nos comentas del cartel es sumamente fuerte y en cierta parte quizás nociva. Habría que saber cuáles son las razones de la persona que escribió eso. No quisiera aventurarme yo sin conocerlo a dar un juicio. Tú puedes hacerlo porque estás ahí, obviamente. Y cosas que uno tiene que ir, o sea, este contrato didáctico se puede dar en la medida que uno como profesor establezca. Yo creo que los niños más grandes de cuarto medio y tercero medio es más difícil. Más difícil o sea, que se adscriban a este contrato didáctico de la misma forma que un niño de quinto básico. Escucha, profe, Sí, la escucho. con respecto a lo que decía la Isi, te encuentro toda la razón, pero mi opinión es que con los niños más grandes es más difícil porque hay una pequeña línea de límite
hacia ellos por la confianza que le tiene el profesor, ya que son más grandes y piensan distinto. Entonces, yo creo que se puede hacer, pero como decírselo igual como con una línea de límite, porque ellos ya son más grandes, entonces como que le decía algunas cosas así y se la creen todas. Pues a mí me ha pasado igual, por eso lo digo, he estado con los niños de la media y hay que hablarlos con cuidado, porque después como que igual se pasan, pues, que son más grandes ya y como que, no sé, el profe se equivoca y ya la cuestión es el deseo en la sala. Pues. No sé si Sí, me es más entienden. fácil, sí, es más fácil para un estudiante que está en tercero o cuarto medio quizá perder la confianza y por tanto quizá el respeto. Son temas que hay que tener cuidado. Yo quisiera no salirme demasiado del tema, porque el tema de la motivación era un ejemplo de cómo la didáctica fundamental traslada problemáticas desde la psicología a la didáctica y nos permite, por tanto, resolverlas. ¿Ya? Al resolver problemas didácticos de forma científica, necesito un modelo. Un modelo donde yo pueda operacionalizar, sistematizar, definir variables que influyen en el proceso. O sea, si como didáctica voy a tener mis propios problemas o voy a resolver mis propios problemas, voy a necesitar, obviamente, mis propios modelos. ¿Ya? En el artículo que leyeron ustedes se habla de uno de esos modelos, pero son bastantes más. Toda actividad matemática escolar está didáctica como el objeto de estudio primario. Enseñar y aprender entonces se definen a partir de los términos primitivos del modelo. ¿De qué modelo? Bueno, dependiendo de la postura que voy a tomar. Y hoy tenemos distintos modelos o marcos teóricos que son los que vamos a ir revisando en la medida que avance nuestro semestre. Entre ellos tenemos, por ejemplo, hay un motivo por el que puse el nombre de los autores principales aquí, después se lo voy a comentar. La teoría de las situaciones didácticas, Brousseau. La teoría de la transposición didáctica, Chevalat. La teoría antropológica de lo didáctico. La teoría de las representaciones semióticas, de Tupal o de Amore. La socioepistemología, Cantoral, Farfán, Cordero. El análisis fenomenológico o la teoría de la objetivación de Louis Radford. Puse estos nombres jóvenes porque Louis Radford y Bruno de Amore son dos de los tres exponentes internacionales que van a venir el 28 y 29 de... Bueno, no van a venir, van a asistir 28 y 29 de abril a las 24ª Jornadas Nacionales de Educación Matemática que organiza nuestra universidad. ¿Ya? Organizan los profesores que le están haciendo clase a usted. Y vamos a contar con la ilustre visita de estos señores. También está Paola Valero. La inscripción no es muy onerosa para estudiantes y creo que no está de más que participen. ¿Ya? Así que infórmense, pregunten. Es la oportunidad de estar ahí. Sí, esos días no habrá clases. Por lo menos yo, las clases que me toquen ese día las voy a suspender. Y me parece que la decisión de la directora es que esos días se suspendan las clases, o sea, que haya actividades asincrónicas que usted pueda hacer después para que puedan asistir tanto los profesores de la escuela como ustedes. Claro, exacto, Valentina, para que puedan asistir ustedes. De hecho, ustedes pueden, voy a, un segundito. Así que queda esa invitación. Teniendo entonces estos modelos de la didáctica, que vamos a ir durante el semestre mirando con cierto grado de detenimiento, quisiera terminar con una pregunta para finalizadora. Dice que obviamente voy a terminar con una pregunta finalizadora. Ante una propuesta de enseñanza basada en estos modelos, cualquiera de ellos,
la planificación de una clase, una serie de situaciones de aprendizaje, no sé, una manera de enseñar, ¿cómo podemos estudiar su efectividad? ¿Cómo saber qué tan efectiva es? A través del tiempo. A través del tiempo, ¿cómo sería eso? Yo lo pienso así como aplicarlo durante un mes y después ver los resultados y compararlo con otro mes que no apliqué O sea, la teoría. lo que tú me estás describiendo, viendo el desempeño de los estudiantes, dice Nicolás, pero lo que tú me estás describiendo es una metodología de estudio, ¿ya? Es decir, tú me Sí, das una serie de pasos o de recomendaciones para hacer el estudio y después uno puede decidir si eso tuvo o no tuvo efecto. sí. La evaluación, dice Valentina, y Nicolás dice viendo el desempeño de los estudiantes. Esto lo vamos a encontrar en la siguiente lectura. ¿Cuál es la siguiente lectura? Que se las voy a subir al aula en un ratito más. O sea, que es... ¿por qué esto? Escapé. Artigue. Bueno, vamos a ver el de fundamentos de Prousseau. Y ya la próxima semana estaremos grupo de control, evaluación, etcétera. Dice, grupo de control. O sea, eso es metodología de la investigación. Antes de meternos con las teorías propiamente tales, vamos a ver cómo estudiar eso. La próxima lectura es este pequeño archivo que dice Fundamentos. Bruso, se los voy a subir. Y les voy a pedir que para la próxima clase lean solamente el capítulo 1 y 2. Va a estar escrito en el aula virtual, obviamente, que lean solamente el 1 y el 2. ¿Por qué solamente el 1 y el 2? Porque es un poquito largo. ¿Ya? Entonces, el capítulo 1 y 2. Capítulo 2. Es hasta la página 10. O sea, es cortito. ¿Ya? Chicos, chicas, como les dije, en un ratito más me toca una reunión de práctica a la que no puedo dejar de asistir. Yo pienso que debemos ingresar en el contexto de la clase, conocer el curso, basándome en la información que saco, actuar de una manera más acorde al contexto de la clase. Ya. Sin embargo, yo quisiera, y eso lo vamos a responder después, así que no se preocupen, sistematizar la forma de saber si una propuesta didáctica es efectiva o qué tan efectiva fue. Les decía, la próxima clase vamos a trabajar en base a este otro artículo que les voy a dejar en el aula virtual, el capítulo 1 y 2, para ir preparándonos ya para el tercero y cristalizar todo esto en un primer trabajo grupal. Yo les recomiendo que ya vayan pensando en grupos de entre 4 y 5 compañeros y compañeras. Dicho eso, chicos, yo tengo que dejar la clase hasta aquí. Se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano, le hacen caso a la mamá. Les dejo Profe, la... disculpe. Sí, Disculpe que le interrumpa. sí, dígame. ¿Qué había que hacer que no entendí? O sea, ¿esos textos son para la próxima semana? Sí, les voy a dejar un texto en el aula virtual y la idea es que lean solamente el capítulo 1 y 2 para la próxima semana. ¿Y ahora? ¿O ahora se termina la clase? Bueno, claro, ahora yo tengo que terminar la clase porque a las 10 tengo una reunión y la idea es que si quieren usar este tiempo en leer ese artículo, se los voy a subir ahora, antes de las 10, en la lectura. Pero la idea es que por lo menos para la próxima semana esté el artículo 1 y 2 leído, que lo hayan estudiado, que tomen apunte. ¿De acuerdo? Ya. Ya, gracias, profesor. Que le vaya bien en su reunión.
Gracias, cuídense, pórtense bien, nos vemos la próxima semana.